Capítulo 10. Descripciones legales. En este capítulo veremos todo lo concerniente a la descripción legal de un terreno, parcela de terreno o propiedad. A menos que la propiedad pueda ser ubicada con precisión, el mejor de los contratos no tendrá ningún efecto si la propiedad no está de manera apropiadamente descrita. Este capítulo le enseñará a explicar la necesidad de las descripciones legales de terrenos, enumerar y explicar los varios métodos utilizados para describir la propiedad inmueble, a calcular el número de acres en una parcela que haya sido descrita por el sistema de inspección gubernamental. También podrá identificar la ubicación de un sexmo por el número de sexmo y franja de terreno, y finalmente usted aprenderá a enumerar las secciones de un sexmo. Los propósitos de las descripciones legales son obtener información actual y precisa de los límites de una propiedad, pues esto es menester ponerlo en un contrato. Generalmente el trabajo se llama un survey o una medición del terreno o propiedad. La segunda es restablecer los límites perdidos o borrados. Como veremos más adelante, es posible que uno de los límites denominado o demarcado por un monumento, el monumento haya desaparecido y sea necesario volver a restablecer el límite perdido. También otro de los propósitos es establecer la medida exacta del área que está siendo traspasada, vendida o enajenada. Y finalmente obtener datos para dividir un lote en unidades más pequeñas. Los tipos de descripciones legales son tres, a saber, la primera, la descripción de medidas y límites, conocida en inglés como metes and bounds. Esta descripción es el tipo más antiguo de descripción legal. Hoy en día los agrimensores ya utilizan programas de computación y equipos sofisticados de láser con los cuales hacen sus mediciones. En las épocas anteriores, estas medidas se utilizaban con una brújula y medidas a caballo o con cuerdas. La segunda descripción es el levantamiento gubernamental, que es un método que se utilizaba en la época de la Revolución, cuando el gobierno federal decidió abrir una zona para su colonización y dividían los terrenos para ser repartidos entre los colonos. El gobierno comisionó a 30 estados, además de las 30 colonias originales y unos estados más. Finalmente, el método de descripción por números de planos registrados es el más comúnmente utilizado en nuestros días, aunque no hay uno que sea excluyente de los demás, como veremos más adelante. Comencemos con el método por descripción de medidas y límites. Medidas se refiere a distancia y límites se refiere a dirección. Todo comienza con un punto de partida, conocido como POV o punto de inicio. A partir de ese punto de partida determinamos una dirección, usualmente usando una brújula, y nos vamos, como en el ejemplo que vemos acá, al norte 85, 25 grados y 20 segundos. Luego, a partir de allí, marcamos esa esquina con un monumento, el cual puede ser, en la antigüedad utilizaban un árbol, una piedra. Hoy día los agrimensores colocan una estructura en concreto o metálica. A partir de allí entonces nos vamos hacia el siguiente punto limitante del terreno, ubicado al sur 47 grados 25 minutos y 20 segundos. Como vemos en la gráfica siguiente, metes and bounds en el método de survey utilizado por medidas y límites. Acá vemos uno en donde están usando landmarks o monumentos naturales, una piedra, un árbol, y en el lado derecho en los monumentos pues probablemente sean los más utilizados ahora, y un compás para describir la orientación. Como vemos allí en la gráfica, sur 35 grados al oeste, hay un punto y una distancia. La descripción por levantamiento gubernamental fue usado en la Florida, pero no en los originales 3 estados. Además, no se usa en Tennessee, Kentucky, West Virginia y Texas. Consta de 36 meridianos principales y líneas base en Estados Unidos. Las fajas de terreno son líneas verticales que van de norte a sur, y las líneas de sexmo son líneas horizontales que van de este a oeste. Hay unas líneas de corrección que se utilizan para corregir la curvatura de la Tierra, puesto que la Tierra no es plana, y cada 24 millas cuadradas hay que hacer estas correcciones. Meridiano principal y línea base son denominadas en inglés range and tiers. Las fajas de terreno, repetimos, son líneas a cada 6 millas paralelas al meridiano principal. Estos segmentos norte-sur son llamadas en inglés range lines.
Las hileras de sexmos son líneas a cada 6 millas paralelas a la línea base. Van de este a oeste y son llamadas también township o sexmos. El cuadrado resultante del cruce de las hileras de sexmos con las fajas de terreno también se denomina sexmo. Lo vemos más claramente en la gráfica a continuación. Marcamos la línea del punto de partida en el centro de Tallahassee. Allí arrancan líneas horizontales y verticales. Las líneas horizontales pueden ir al norte, que van de este a oeste, y a esas se denominan hileras de sexmos. Las líneas que van hacia el sur son hileras de sexmos identificadas con la letra T. Y del punto de partida hacia la derecha tenemos el este, son fajas de terrenos, y hacia el oeste, fajas de terrenos al oeste. En un ejercicio en el examen pudieran preguntarle cuál es el sexmo inmediatamente al norte de T3 sur, R2 oeste. Si ven, lo primero que hay que hacer es ubicarlo en la gráfica. Se encuentra en la esquina inferior izquierda. Si ustedes se fijan, el T3 sur es el recuadro que está ahí. Como cada recuadro está a 6 millas, ese está a 18 millas del punto de partida. Y el R2 oeste se encontrará a 12 millas hacia el oeste del punto de partida. El que está al norte pues es el inmediatamente superior, lo podemos ver en la gráfica siguiente, el T2 sur, y tiene la misma descripción R2 oeste porque se encuentra en la misma faja de terreno. Si se fijan, está en la misma faja de terreno, lo único que está es una hilera al norte de la anterior. Una hilera al norte, en lugar del T3 sur es el T2 sur. Las secciones, cada sexmo contiene 36 secciones, puesto que un sexmo tiene 6 millas por 6 millas, 6 por 6 son 36. Aprenderemos cómo numerar las secciones en un sexmo, la diferencia entre sexmo, sección y rango. Localizaremos secciones, subdividiremos secciones y calcularemos el tamaño de una sección dada. Estas son las secciones de un sexmo. Se comienzan numerando de derecha a izquierda, como en el sistema de escritura chino. La razón es porque arrancando de ese punto de partida llegábamos a las millas 6 y en lugar de regresarse para volver a medir, lo que hacían era desplazarse 6 millas al sur, marcar el punto 7 y de ahí venirse de regreso. Imagínense a alguien recorriendo a caballo con una cuerda y haciendo las medidas. Imagino que así debió ser en aquella época. Importante recordar, se marcan de derecha a izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inmediatamente del 6 al sur ponemos el 7. Hay que practicarlo para aprenderlo porque en un examen pueden preguntarle cuál es el sexmo inmediatamente al norte del sexmo 25 en una sección, en la sección al norte de la 25 en un sexmo cualquiera dado. Y la respuesta pues será la 24. Si le preguntan cuál es la que está al sur, la 36. Y si le pregunta cuál está al este, pues será la 30 del siguiente sexmo. Las secciones de un sexmo, como vemos, un sexmo tiene una milla por una milla cuadrada son 640 acres. Si dividimos eso en 4 espacios, denominando noreste al que está en la esquina superior derecha, sureste al que está en la esquina inferior derecha y noroeste en la superior izquierda y suroeste en la inferior izquierda, tenemos que 4 dividido entre 640 nos da 160 acres por cada sección. De esta manera se determina la noroeste, noreste, suroeste y sureste. ¿De qué nos sirve esto? Para calcular el número de acres en una franja de terreno. En un ejercicio usted puede ver cuántos acres contiene el suroeste un cuarto, del noreste un cuarto, del sureste un cuarto, del noroeste un cuarto de una cierta sección. Es muy fácil, solamente hay que recordar que una milla cuadrada son 640 acres. Teniendo en mente esos 640, empezamos a dividir de derecha a izquierda los denominadores que vemos en la gráfica, empezando por el noroeste un cuarto, dividimos 640 entre 4, nos da 160. A continuación dividimos entre el un cuarto del sureste, nos da 40. Continuando en la misma dirección hacia la izquierda, el noreste un cuarto, dividimos 40 entre 4, nos da 10. Y finalmente el suroeste un cuarto, dividimos el 10 resultante entre 4 y nos da 2.5 acres. En la gráfica está identificada en el recuadro gris, que lo vemos en la gráfica del lado izquierdo, cuando hemos separado, comenzando de derecha a izquierda, el noroeste, en la gráfica superior, en la gráfica está del lado izquierdo, superior izquierdo.
y así vamos continuamente demarcando el sureste, como lo ven allí. Es el recuadrito el cual fue dividido otra vez en 4 y así sucesivamente hasta llegar al segmento gris, que es al cual estamos calculando su tamaño y mide 2.5 acres. Acá vemos las secciones de un segmo. Un cuarto de sección es igual a 160 acres y 2640 por 2640 pies es lo que mide una sección. Finalmente, la descripción por números de plano registrado son bloques que son divididos en lotes, como lo vemos en la gráfica. Los bloques se identifican con letras. Los lotes también son numerados. La dedicación de calles y parques son indicadas en el terreno. Como veremos más adelante en otro capítulo, dedicación es el terreno que un desarrollador entrega a la ciudad para que se coloque un parque o una parada de autobuses. Se demarcan las dimensiones de los lotes. Los métodos no son mutuamente excluyentes, de manera que la descripción de lote y bloque se puede crear dentro de la sección en el método de levantamiento gubernamental. Se registra además el lote por el libro y el número de página en el libro de registros públicos del condado, donde se han hecho los registros de las transacciones de ventas. Términos y medidas a recordar. Las líneas de corrección son aquellas que se ponen a cada 24 millas para corregir la curvatura de la tierra. Un sexmo es el recuadro formado entre el cruce de hileras y fajas de terrenos. Una sección es un segmento dentro del sexmo que mide 1 milla por 1 milla cuadrada, y un cuarto de sección es aquel que mide 160 acres dentro de los 640 que mide la sección. Un lote gubernamental era el que entregaban los primeros a los colonos cuando recién empezaron a hacer la repartición de terrenos. Un acre es lo mismo que 43.560 pies cuadrados, y 1 milla son 5.280 pies de longitud. Un monumento es aquel que se utiliza para delimitar los terrenos en el método de medidas y límites.